y sigo aprendiendo a escuchar y a disfrutar de la voz, de las ideas, de las emociones de los otros, por cómo se expresan, por la manera en que dicen las cosas. Me llena. ¿Alguien más? ¿Qué significa la pintura? ¿La qué? La instalación. A ver, presenta. Está bonito. Mi hermano mayor es diseñador gráfico, él trabaja en la Universidad de la Mixteca en Oaxaca. Me lleva 10 años. Él diseñó la portada, él diseñó el tipo de letra, él acomodó los textos. Me ahorró muchísimo de tiempo y de lana. Y además el trabajo es sumamente profesional. Bueno, entonces aquí, en esta imagen están los 22 cuentos registrados. Con algún motivo ahí están. Entonces, los 22 cuentos, si uno los revisa, aquí aparecen. Yo cuando lo vi dije, wow, sí es cierto, empiezan a aparecer todos, 22 cuentos ahí. Entonces, a lo que se dedicó en la portada es a retratar la tarde, el título, con la letra en rojo, el atardecer, y a poner en su estilo, porque a él le gusta mucho la cultura prehispánica, en su estilo ir acomodando todos los textos que están ahí presentes. Entonces les va a servir mucho terminar de leer un cuento y buscarlo. No, si no lo encuentran, falta que encuentren el motivo, el elemento. Está entretenido, yo no me sabía eso me lo platicó después y dije, ay, no me hagas así. Y ya me puse ¿No lo reconociste tampoco? No, imagen, no reconocías los cuentos. Reconocí varios, pero el 22 sí me costó trabajo encontrar. ¿Por qué? Porque es otra interpretación, ¿no? Y me acaba de diseñar otro libro, otra portada maravillosa que yo espero ya platicar después, que es otro tema, por supuesto, que me apasiona el trabajo. ¿Con qué historia se reflejó más usted? Reflejado con todas, porque con todas algo me atrapó. Es lo que les digo, si somos auténticos en nuestra vida, no puedo engañarme a mí mismo con lo que estoy sintiendo. Entonces, si alguien me llama la atención, debo aceptar que me llama la atención. Así de simple, por lo que sea, hasta por miedo, o por amor, o por un sentimiento inexplicable. Se reconoce el contacto de que el ser humano no estamos separados. Culturalmente nos une el lenguaje y somos órganos, somos emoción. Entonces la emoción se transmite. Eso se sabe, lo sabe el teatro desde hace miles de años. Entonces se transmite, una emoción se transmite. Fue un descubrimiento tremendo que a partir de una pantalla de televisión también se pueda transmitir una emoción y se aprenda a comprender emociones. Por ejemplo, la del mapachito de Pedro, que está en muchas partes. La primera vez que me lo pasaron, yo dije, ¿y esta tontería qué? Pero veía que mi hija de 9 años lo disfrutaba, mi hija de 22 años lo disfrutaba, y dije, ¿qué onda me está faltando a mí? Que no lo estoy disfrutando. Empecé a revisarlo y empecé a contactar, es decir, le puse más atención, porque yo le pongo, me cierro y me estoy cerrando a ese presente, a ese tiempo, a ese momento, y ahora ya puse el Pedro en el día de cumpleaños de un hermano. Le puse felicidades y el mapachito de Pedro. Incluso traje 2 días la canción de Pedro en la cabeza. Ya es una prueba de que la cosa existe en mí y no hay que tener miedo de eso, ¿no? Y también, como muchos de nosotros, has buscado buscar la canción de Pedro No, yo me he quedado con el mapachito. Pero sí hay ciertas obsesiones que se van. Sí. Bien, ¿más preguntas, chicas? A ver. Hay uno de sus cuentos que se llama La tarde. ¿Cómo se guió y qué fue primero, el cuento o el título el nombre del libro? Yo creo que el cuento se llama La tarde, el libro se llama La tarde por ese cuento. Tenía que decidir
una imagen general, me hice bolas en muchas variantes y decidí ponerle el nombre de la tarde porque considero que ese cuento es como la piedra de toque de todo mi proceso creativo en ese año intenso. Yo hice descubrimientos mientras escribía porque yo no estoy acostumbrado a escribir narrativa, incluso pasaron años para que volviera a escribir narrativa. Escribo teatro y lo escribo con mucha facilidad, lo disfruto muchísimo, lo veo en todas partes, pero los cuentos los disfruto cuando los leo. A mí me encanta dar esto de ver Edgar Allan Poe, me fascina y quisiera en otros cursos llegar lo más pronto posible a Juan Rulfo, pero es muy complicado para mí llegar a ese texto, a esos textos. Los disfruto mucho, por ejemplo, las fábulas de Esopo, que yo creo que cualquier persona dedicada a la publicidad lo tuvo que estudiar. Las fábulas de Esopo no son para niños, para nada. Fueron textos para educar a líderes, a hijos de adinerados, de potentados, a hijos de generales y demás. O sea, cuando llegamos y les doy fábulas de Esopo, a mis estudiantes les digo, esto era para hijos bien. Y todos lo somos. ¿Vale? Bueno, pero bueno, la tarde es la piedra de toque creativa. Y sí me gusta mucho porque tiene muchos elementos que lo hacen contemporáneo y que va a ser muy difícil que pueda hacer algo así, que lo puedan superar. Me va a ser muy difícil. No sé si sea suficiente. Eso me dice que no, pero ¿sí? Me quedo con el no, pues. ¿Hay algún contexto o historia detrás del cuento lecturizado? Sí, está la campaña esta de No Más Sangre. Fue muy famosa, fue impulsada por muchas gentes de izquierda que de pronto dijeron ya es demasiada sangre en la sociedad todos los días en las noticias, y fue una campaña para que ya no pusieran sangre en noticieros y demás, y para que la misma sociedad hiciera algo al respecto. Entonces, pues yo jugué con esa, y digo jugar, porque cuando se juega, todos los juegos van en serio. O sea, si voy a jugar, hay reglas al jugar. ¿Vale? Todos los juegos que hagamos, en los que participamos, nos gustan mucho porque es un tiempo que va en serio. ¿Vale? Y por eso lo disfrutamos, porque hay reglas. Entonces, juego con ese motivo de No Más Sangre, pero pensando en mis estudiantes que nunca hay. Y hay una frase recurrente que es: no te van a salir ronchas. O sea, no te va a hacer daño, no te va a dañar. Entonces puse un texto en el que los estudiantes, por leer bien, por meterse en el texto, se derriten. Se derriten, y eso causa un caos social, porque ocurrió en el texto, ¿no? En la realidad del texto ocurre, en esa sociedad virtual ocurre, y hay consecuencias, hasta que incendian y prohíben los libros, ¿no? Es una distopía, se le conoce como distopía, algo contrario a lo que podría ser una utopía. Es eso. Creo que te ayudé más a ti que a las otras. ¿Sí? Bueno, yo quiero ahí hacer un comentario. Cuando yo leí Lecturizados, precisamente, a mí me conectó con una novela que leí, que les dejo que investiguen.